María Félix detuvo la grabación del show cuando vio a una anciana siendo sacada por seguridad. El grito duró apenas 2 segundos. Pero en un estudio de televisión con 400 personas sentadas y 12 cámaras grabando, 2 segundos son suficientes para que el mundo se detenga. Era un grito agudo, desesperado, el tipo de grito que solo puede salir de alguien que ya no tiene nada que perder. 400 personas giraron la cabeza al mismo tiempo. Los reflectores seguían iluminando el escenario, la orquesta había dejado de tocar y en la puerta lateral del estudio 5 de Televisa, 2 guardias de seguridad arrastraban a una mujer. Una anciana. Pequeña, delgada, con el cabello blanco revuelto y un vestido floreado que probablemente era lo mejor que tenía en su armario. La arrastraban como si fuera basura. Como si no fuera una persona. Como si no tuviera 83 años y huesos que se quebraban con solo tocarlos. María Félix vio todo desde su sillón en el escenario. Y lo que hizo en los siguientes 14 minutos se convertiría en la historia más conmovedora jamás vista en la televisión mexicana. Una historia que los productores intentaron borrar de los archivos, que los ejecutivos de Televisa negaron durante años, pero que cientos de testigos contaron una y otra vez hasta convertirla en leyenda. Esta es esa historia. Por cierto, no olvides suscribirte a este canal para seguir escuchando más historias como esta. Ciudad de México. 7 de noviembre de 1979. Estudio 5 de Televisa, el más grande de Latinoamérica. Esa noche se grababa el especial Noche de Estrellas, un programa de variedades que reunía a las figuras más importantes del espectáculo mexicano para una transmisión especial de fin de año. El conductor era Paco Malgesto, uno de los presentadores más carismáticos de la época. 58 años, voz de terciopelo, sonrisa profesional, traje azul marino hecho a medida. Paco era el tipo de conductor que hacía sentir a todo el mundo cómodo, excepto a quienes no le convenían. Llevaba 20 años en televisión. Sabía exactamente cómo funcionaba el negocio. Sabía quién mandaba, quién pagaba y quién sobraba. Y esa noche, la invitada estelar era María Félix. 65 años y seguía siendo la mujer más imponente de México. No importaba que llevara más de una década retirada del cine. No importaba que los nuevos conductores la llamaran reliquia en privado. Cuando María Félix entraba a un lugar, el oxígeno cambiaba. La gente lo sentía en la piel, en el estómago, en esa parte del cerebro que reconoce cuando está frente a algo más grande que uno mismo. María había aceptado la invitación de mala gana. Su asistente, Lupita, había insistido durante semanas. Doña María, es televisión nacional. Millones de personas la verán. Ya me vieron suficiente, respondió María sin levantar la vista de su libro. Van a decir que ya no sale, que está enferma, que se esconde. Que digan lo que quieran. Llevo 40 años escuchando lo que dicen. No me ha matado todavía. Pero Lupita conocía el punto débil de María. No era la vanidad, no era la fama. Era el legado. Doña María, van a tener un segmento sobre la época de oro. Van a hablar de sus películas, de Doña Bárbara, de Enamorada. Si usted no está ahí, van a contar la historia sin usted. Y usted sabe cómo cuentan las historias estos jóvenes. Sin respeto, sin contexto, sin entender nada. María cerró el libro lentamente. La miró. Esos ojos que habían destruido carreras, matrimonios, ilusiones, pero que también podían mostrar una ternura devastadora cuando bajaban la guardia. Diles que iré. Pero con mis condiciones. Mis condiciones eran simples y no negociables. María elegiría su propio vestuario, no usaría el maquillaje del estudio, no respondería preguntas sobre su vida personal, y tendría derecho a irse en cualquier momento si algo no le gustaba. Los productores aceptaron todo. Era María Félix. Si pedía que pintaran el estudio de dorado, lo pintaban. La noche del 7 de noviembre, el estudio 5 estaba transformado. Escenografía espectacular, luces de colores, una orquesta de 30 músicos en vivo, arreglos florales que costaban más que el sueldo mensual de la mitad del equipo técnico. Las 400 butacas del público estaban llenas. No era fácil conseguir boletos para Noche de Estrellas.
La lista de espera tenía más de 2.000 nombres. Los boletos se repartían entre patrocinadores, ejecutivos, familias de empleados de Televisa y, ocasionalmente, gente común que tenía la suerte de conocer a alguien dentro del sistema. El público era una mezcla curiosa. En las primeras filas, trajes caros, joyas, perfumes importados. La élite del entretenimiento y los negocios. En las filas del medio, familias de clase media que habían conseguido boletos por conexiones laborales. Y en las últimas filas, casi escondida en la esquina más alejada del estudio, una mujer mayor. Se llamaba Doña Carmen Reyes. Tenía 83 años. Había viajado 14 horas en autobús desde Oaxaca hasta la Ciudad de México. Sola. Con 200 pesos en el bolsillo, un vestido floreado que había planchado 3 veces antes de salir y una bolsa de tela donde guardaba algo que había cargado durante 37 años. Nadie la había invitado al programa. No conocía a nadie en Televisa. No tenía boleto. Había llegado al estudio a las 6 de la mañana, cuando aún estaba oscuro, y se había sentado en la banqueta a esperar. A las 4 de la tarde, cuando empezó a entrar el público, se coló entre la multitud. Un guardia joven la vio, dudó un momento, pero la dejó pasar. Era una ancianita. No iba a causar problemas. Se sentó en la última fila, en el asiento más alejado del escenario, y esperó. Llevaba 37 años esperando. Unas horas más no importaban. En el camerino principal, María Félix se preparaba. El vestido era negro, como casi siempre. Dior, cortado a la perfección, con un broche de esmeraldas en el pecho que había pertenecido a una condesa austriaca. El maquillaje era obra de ella misma. Nadie tocaba la cara de María Félix. Lupita la observaba en silencio. Está hermosa, doña María. Siempre estoy hermosa, respondió María mirándose al espejo. Pero esta noche estoy cansada. No se nota. No debe notarse, corrigió María. Cuando estás cansada y se nota, la gente siente pena. Cuando estás cansada y no se nota, la gente siente admiración. Yo no quiero pena de nadie. Tocaron la puerta. Un asistente de producción, joven, nervioso, con auriculares y una carpeta. Señora Félix, estamos listos. Sale en 20 minutos. María no lo miró. Saldré cuando esté lista. Pero el conductor ya está en posición y las cámaras. Saldré cuando esté lista, repitió María. Su voz no subió un decibel, pero el asistente sintió como si le hubieran gritado. Salió casi corriendo. Lupita sonrió. Le dio miedo. Todo el mundo me tiene miedo, dijo María. Y es mejor así. Cuando no te tienen miedo, te faltan al respeto. Y yo no tolero la falta de respeto. Ni hacia mí ni hacia nadie. Se puso de pie, se ajustó el vestido, respiró profundo. Esa última frase resonaría con una fuerza profética en menos de una hora. El programa comenzó a las 8 de la noche en punto. Paco Malgesto salió al escenario con la energía calculada de un hombre que había hecho esto miles de veces. Señoras y señores, buenas noches. Bienvenidos a Noche de Estrellas, el especial más esperado de la televisión mexicana. El público aplaudió. La orquesta tocó una fanfarria. Los reflectores bailaban por el estudio creando arcoíris de luz sobre las butacas. Paco presentó al primer acto, un cantante joven que hacía covers de José José. El público aplaudió educadamente. Luego vino un comediante. Chistes suaves, risas controladas. Todo funcionaba como reloj. Los productores en el control monitoreaban cada segundo. Cámaras, tiempos, cortes. En la pantalla del director, 12 ángulos simultáneos del estudio. En la fila trasera, doña Carmen Reyes miraba todo con ojos enormes. Nunca había estado en un estudio de televisión. Las luces la deslumbraban. Los sonidos la envolvían. Apretaba su bolsa de tela contra el pecho como si fuera lo más valioso del mundo, porque para ella lo era. A las 8:45, Paco Malgesto anunció el momento estelar. Damas y caballeros,
Esta noche tenemos el privilegio de recibir a una mujer que no necesita presentación. Una mujer que es México. Una mujer que definió lo que significa belleza, poder y dignidad en este país. Señoras y señores, con ustedes, la única, la incomparable, María Félix. La orquesta arrancó con un tema épico. Las luces cambiaron a dorado. El público se puso de pie como movido por un resorte. Y María apareció. Caminó desde el lateral del escenario con la cadencia de quien sabe que cada paso es una declaración. El vestido negro flotaba a su alrededor como sombra líquida. Las esmeraldas en su pecho captaban la luz y la devolvían multiplicada. Sus ojos recorrieron el público con la precisión de un francotirador buscando blancos, pero lo que encontraron fue admiración pura, 400 personas de pie, aplaudiendo, algunos con lágrimas en los ojos, porque ver a María Félix en persona era una experiencia que no se olvidaba. En la última fila, doña Carmen Reyes también se había puesto de pie. Sus manos temblaban. Sus ojos, nublados por las cataratas, intentaban enfocar la figura lejana en el escenario. «Es ella», susurró. Después de tantos años, es ella. María se sentó en el sillón junto a Paco. Cruzó las piernas, lo miró, esperó. Paco sonrió. «María, es un honor tenerte aquí». María inclinó la cabeza ligeramente. «El honor es tuyo, Paco. Yo ya tengo suficiente». El público rió. Paco también, aunque la risa le salió un poco forzada. «Dime, María, ¿cómo se siente volver a la televisión después de tanto tiempo?» «Como volver a una casa que dejaste hace años», respondió María. «Reconoces las paredes, pero los muebles son diferentes. Y algunos de los habitantes también». «No sé si fue un cumplido o un insulto», bromeó Paco. María sonrió sin mostrar dientes. «Tómalo como quieras». La entrevista fluyó durante los siguientes 15 minutos. María habló de sus películas, de la época de oro, de los directores con los que trabajó. Cada respuesta era una obra maestra de precisión verbal. No desperdiciaba palabras. No decía más de lo necesario. Y cuando Paco intentó llevar la conversación a terreno personal, María lo cortó con la elegancia de un cirujano. «Paco, vinimos a hablar de cine, no de mi vida privada. Mi vida privada la viví yo, no tú». El público aplaudió. Paco se rindió con gracia y volvió a terreno seguro. Mientras tanto, en las últimas filas, algo empezaba a moverse. Doña Carmen había tomado una decisión. Llevaba 37 años esperando este momento y no iba a dejarlo pasar sentada en la última fila de un estudio de televisión donde nadie sabía que existía. Se levantó de su asiento lentamente. Sus rodillas crujieron. El dolor en la cadera era intenso, pero lo ignoró como había ignorado el dolor durante décadas. Comenzó a caminar hacia el pasillo central. Despacio, con pasos pequeños y cuidadosos. Agarraba su bolsa de tela con ambas manos. Un hombre sentado en la fila 12 la vio pasar. «Señora, no puede caminar por ahí. El show está grabando». Carmen no lo escuchó. O si lo escuchó, no le importó. Seguía caminando hacia el escenario. Un técnico de piso la vio. Habló por su radio. «Tenemos una persona del público moviéndose por el pasillo central. Fila 15, avanzando hacia el escenario. Repito, persona no autorizada en movimiento». En el control, el director miró la pantalla. Cámara 8 mostraba una figurita pequeña, encorvada, caminando con determinación entre las filas. «¿Quién es esa señora?» «No sé. No tiene credencial de acceso. Manden seguridad. Que la saquen sin hacer ruido. No quiero interrupciones». 2 guardias de seguridad se movieron rápidamente por los laterales del estudio. Eran jóvenes, grandes, uniformados, entrenados para manejar fans descontrolados y borrachos, no ancianas de 83 años que caminaban con bastón invisible. Llegaron a doña Carmen cuando estaba a la altura de la fila 8, a unos 30 metros del escenario. «Señora, no puede estar aquí. Tiene que regresar a su asiento». Carmen los miró.
Sus ojos estaban húmedos pero firmes. Necesito hablar con ella. Necesito hablar con María Félix. No es posible, señora. La grabación está en curso. Si me dan un minuto. Solo un minuto. Llevo 37 años esperando. Señora, por favor regrese a su asiento o tendremos que escoltarla a la salida. Carmen no se movió. No entienden. Traigo algo para ella. Algo que le pertenece. Es importante. Los guardias se miraron. Habían recibido la orden. Sacarla sin ruido. Señora, última advertencia. Acompáñenos a la salida. Carmen sintió las manos en sus brazos. Manos grandes, fuertes, impacientes. Empezaron a jalarla hacia la puerta lateral. No, por favor. Necesito verla. Déjenme, por favor. Solo un minuto. Su voz subía de volumen. La gente en las filas cercanas empezó a voltear. Algunos murmuraban. ¿Qué pasa? ¿Por qué se llevan a esa señora? Los guardias apretaron más fuerte. Señora, no haga escándalo. Camine. Están lastimándome. Me están lastimando los brazos. Tengo 83 años. Por favor. Los guardias no aflojaron. Estaban cumpliendo órdenes. Habían sacado a docenas de personas de estudios. Era rutina. Pero esta vez no midieron la fuerza. Una de las manos apretó demasiado el brazo derecho de Carmen. Un brazo viejo, delgado, con la piel como papel. Carmen gritó. Ese grito. 2 segundos. Agudo, desgarrador, involuntario. El grito de alguien que siente dolor real, no drama, no actuación. Dolor. El estudio entero se congeló. La orquesta dejó de tocar a mitad de compás. Paco Malgesto se detuvo a media frase. Las 400 personas del público giraron la cabeza hacia la puerta lateral. Y María Félix, sentada en su sillón en el centro del escenario, con las cámaras apuntándola, con millones de pesos en producción dependiendo de que todo saliera perfecto, María Félix hizo algo que nadie esperaba. Se puso de pie. No se puso de pie como se para una persona normal. Se puso de pie como se levanta una tormenta. De golpe, con fuerza, con una energía que parecía imposible para una mujer de 65 años. Su mirada atravesó el estudio como un cuchillo caliente atraviesa mantequilla. Vio a los 2 guardias. Vio a la anciana entre ellos. Vio las manos apretando los brazos flacos. Vio el vestido floreado arrugado, el cabello blanco revuelto, las lágrimas cayendo por mejillas arrugadas. Y algo dentro de María Félix se rompió. O tal vez se encendió. Paren, dijo. Su voz no gritó. No necesitaba gritar. María Félix podía llenar un estadio con un susurro cuando quería. Paren todo. Paco la miró confundido. María, estamos grabando. Paren la grabación, repitió María. Su voz era hielo y acero al mismo tiempo. Ahora. En el control, el director perdió el color. ¿Qué está haciendo? No podemos parar. Tenemos patrocinadores, tenemos tiempos. La señora Félix dice que paremos, dijo el asistente de dirección. Bueno, dile que no podemos. Dígaselo usted, respondió el asistente. Yo no pienso decirle a María Félix que no puede hacer algo. El director dudó exactamente 3 segundos. Después tomó la decisión más inteligente de su carrera. Paren las cámaras. Todos los operadores, paren. Pero no apaguen. Que sigan grabando en modo de respaldo. Nadie se mueve. La luz roja de las cámaras se apagó. Oficialmente, la grabación se había detenido. Extraoficialmente, cada cámara seguía capturando lo que pasaba. El director sabía que lo que estaba ocurriendo era más valioso que cualquier segmento planeado. María bajó del escenario. No usó las escaleras laterales que los productores habían preparado. Bajó por el frente,
directamente hacia el pasillo central, sus tacones repiqueteando en el piso pulido del estudio como disparos secos. 400 personas la miraban en silencio absoluto. Nadie hablaba. Nadie se movía. Ni siquiera los niños que habían venido con sus padres hacían ruido. Había algo en el aire, algo eléctrico, peligroso, sagrado. María caminó directamente hacia los guardias. Se detuvo a 1 metro de ellos. Los miró. Los dos hombres eran más altos que ella, más anchos, más jóvenes por 30 años. Pero en ese momento, frente a esos ojos, se sintieron del tamaño de hormigas. Suéltenla, dijo María. Señora Félix, esta persona no tiene autorización para. Suéltenla. No pregunté por qué la tienen agarrada. Dije que la suelten. Los guardias soltaron a doña Carmen como si sus brazos quemaran. Carmen tambaleó. María la sostuvo. La tomó del brazo con una delicadeza que contrastaba brutalmente con las manos que acababan de lastimarla. ¿Está bien?, le preguntó María. Su voz había cambiado completamente. Ya no era hielo. Era algo cálido, maternal, protector. Carmen la miraba con ojos inmensos, incrédulos. Las lágrimas seguían cayendo, pero ya no eran de dolor. Eran de algo que no tenía nombre. Es usted, dijo Carmen. Es usted de verdad. María la miró con atención. La estudió como solo ella sabía estudiar a las personas. Vio la edad, el cansancio, el viaje largo, la ropa humilde pero digna, la bolsa de tela aferrada al pecho, y sobre todo, vio algo en los ojos de esa mujer que reconoció al instante. Determinación. La misma determinación que ella había visto en su propio espejo durante 65 años. ¿Cómo te llamas?, preguntó María. Carmen. Carmen Reyes. De Oaxaca. María se giró hacia los guardias. Su voz volvió a ser acero. ¿Quién les ordenó sacar a esta señora? El jefe de seguridad. Vino la orden del control. ¿Del control? María miró hacia la cabina de control, una ventana oscura en lo alto del estudio donde sabía que estaban los productores, los directores, los que movían los hilos. Que baje el responsable, dijo María. Que baje ahora mismo y me diga en mi cara por qué están arrastrando a una anciana como si fuera un criminal. Nadie se movió en el control. María esperó 10 segundos. Luego habló más fuerte, pero sin gritar, proyectando su voz como la actriz que era, como la mujer que había llenado pantallas de cine durante décadas. Si no baja a alguien en 30 segundos, yo subo. Y les aseguro que no les va a gustar que suba. 15 segundos después, la puerta del control se abrió. Bajó Ernesto Villanueva, el productor ejecutivo del especial. 52 años, traje gris, corbata aflojada, sudando. Era el hombre que controlaba el presupuesto, los tiempos, los contenidos. Respondía directamente ante los ejecutivos de Televisa. Y en ese momento, caminaba hacia María Félix como un hombre que camina hacia su propia ejecución. Señora Félix, empezó, esto es un malentendido. María lo cortó. ¿Malentendido? Vi a tus hombres arrastrando a esta señora. La escuché gritar de dolor. ¿Eso es un malentendido? La señora no tiene boleto. No tiene credencial. Se metió al estudio sin autorización. Ernesto intentó mantener la calma profesional. Es un tema de seguridad. Tenemos protocolos. María dio un paso hacia él. Ernesto retrocedió instintivamente. Protocolos, repitió María. La palabra le sonaba a algo sucio, a algo que los poderosos usaban para justificar lo injustificable. ¿Tus protocolos incluyen lastimar ancianas? ¿Tus protocolos incluyen arrastrar a una mujer de 83 años como si fuera un costal? Nadie la lastimó intencionalmente. Señora Félix. María se giró hacia Carmen. Muéstrale tus brazos. Carmen, tímida, avergonzada por la atención, levantó lentamente las mangas de su vestido. En ambos brazos, marcas rojas donde los dedos de los guardias habían apretado. La piel vieja, frágil,
Ya empezaba a mostrar los primeros tonos morados de lo que serían hematomas. El público ahogó un grito colectivo. 400 personas viendo las marcas en los brazos de una anciana. Ernesto palideció. Eso no. Yo no autoricé. Tú autorizaste sacarla, lo interrumpió María. No especificaste cómo, y tus hombres hicieron lo que los hombres con uniforme hacen cuando nadie los supervisa. Usaron la fuerza porque podían, porque ella es vieja, porque es pobre, porque no tiene a nadie que la defienda. María hizo una pausa. Miró a los 400 espectadores. Pero hoy me tiene a mí. El silencio que siguió fue tan denso que se podía masticar. Paco Malgesto seguía en el escenario, de pie, sin saber qué hacer. En sus 20 años de televisión nunca había visto algo así. Una estrella deteniendo una grabación, bajando del escenario, enfrentando a la producción. Era impensable. Era suicidio profesional. Era exactamente lo que María Félix haría. Ernesto intentó una última defensa. Señora Félix, entiendo su preocupación, pero tenemos un programa que entregar. Los patrocinadores están esperando. Tenemos contratos, tiempos, compromisos. Si podemos resolver esto después de la grabación. María lo miró con algo que solo se puede describir como decepción profunda. Después, repitió. Siempre es después, ¿verdad? Después de la grabación, después del programa, después del contrato. Y ella, señaló a Carmen. ¿Qué hace ella mientras ustedes resuelven sus compromisos? ¿Se sienta a esperar? ¿Se va a su casa en Oaxaca con los brazos morados y la dignidad pisoteada? ¿Eso es lo que pasa después? Ernesto no supo qué responder. María tomó a Carmen del brazo con suavidad. Ven conmigo, le dijo. Carmen la miró confundida. ¿A dónde? Al escenario. Carmen se detuvo. Sus piernas temblaban, pero no de emoción sino de miedo. No puedo. Yo no soy nadie. Soy de un pueblo en Oaxaca. Yo no pertenezco ahí arriba. María se agachó ligeramente para quedar a la altura de los ojos de Carmen. La miró con una intensidad que habría derretido paredes. Escúchame bien, Carmen. Tú viajaste 14 horas para estar aquí. Tú entraste a un estudio donde no te invitaron. Tú caminaste hacia ese escenario con algo en esa bolsa que cargas como si fuera tu vida. ¿Me vas a decir que no perteneces ahí arriba? María se enderezó. Tú perteneces a donde tú decidas pertenecer. Ahora ven conmigo. Y caminaron juntas. María Félix y doña Carmen Reyes. La mujer más famosa de México y una anciana desconocida de Oaxaca. Caminaron por el pasillo central del Estudio 5 de Televisa, bajo las luces que costaban una fortuna, entre 400 personas que contenían la respiración, frente a 12 cámaras que oficialmente no estaban grabando pero que capturaban cada segundo. Subieron al escenario. María ayudó a Carmen a subir los escalones. La sentó en el sillón donde ella misma había estado sentada minutos antes. El sillón reservado para la estrella más grande de México. Paco Malgesto se acercó, su instinto profesional tomando control. María, ¿qué está pasando? ¿Qué hacemos? Hacemos lo que debimos hacer desde el principio, respondió María. Escuchar. Se giró hacia Carmen. Ahora dime, Carmen. ¿Qué traes en esa bolsa? ¿Por qué viajaste 14 horas? ¿Qué es tan importante que no podía esperar? Carmen apretó la bolsa de tela. Sus manos temblaban violentamente. Las lágrimas volvían a caer, pero esta vez eran diferentes. Eran las lágrimas de alguien que finalmente va a decir algo que ha guardado durante 37 años. Es una historia larga, susurró Carmen. Tenemos tiempo, dijo María. Y se sentó junto a ella, no en otro sillón, junto a ella, en el mismo sillón, como una amiga, como una hermana, como la mujer que era cuando las cámaras no importaban. Carmen respiró profundo. Tembló. Y empezó a hablar. En 1942, dijo Carmen, su voz tan baja que Paco tuvo que acercarle un micrófono,
Yo tenía 46 años. Vivía en un pueblo cerca de Oaxaca, San Juan del Río se llamaba. Mi marido había muerto 3 años antes. Tuberculosis. Me dejó sola con una hija de 15 años. Se llamaba Esperanza. Mi esperanza. Carmen cerró los ojos. El recuerdo la golpeó con fuerza. Era la niña más bonita del pueblo. Todo el mundo lo decía. Tenía unos ojos grandes, negros, profundos, como pozos de agua dulce. Y una voz. Dios mío, esa voz. Cantaba desde que podía hablar. Cantaba mientras hacía tortillas, mientras lavaba ropa en el río, mientras caminaba al mercado. Todo el pueblo se detenía a escucharla. María escuchaba sin interrumpir. Su rostro no mostraba emoción aparente, pero sus ojos estaban fijos en Carmen con una intensidad que solo quienes la conocían podían interpretar. Estaba absorbiendo cada palabra. Un día, continuó Carmen, llegó al pueblo un hombre de la ciudad. Venía en un coche grande, con chofer. Era productor de cine, dijo. Estaba buscando muchachas jóvenes para una película. Alguien en el mercado le dijo que Esperanza era especial, que tenía que oírla cantar. El hombre la escuchó. Esperanza cantó una canción que le enseñó su abuela, una canción zapoteca vieja, triste, hermosa. Cuando terminó, el hombre tenía los ojos húmedos. Tu hija tiene talento, me dijo. Verdadero talento. Quiero llevarla a la Ciudad de México. Puedo hacerla estrella. Carmen abrió los ojos. Miró a María directamente. Yo no quería. Era mi única hija. La Ciudad de México estaba lejos, era peligrosa. Pero Esperanza quería ir. Tenía 15 años y soñaba con algo más grande que hacer tortillas el resto de su vida. No pude detenerla. ¿Qué madre puede detener los sueños de su hija? Le di mi bendición. Le di los pocos pesos que tenía. Le di un medallón de la Virgen de Juquila que había sido de su abuela. Y la dejé ir. Carmen temblaba tanto que María puso su mano sobre las de ella. No la apretó. Solo la puso ahí. Un gesto simple que decía estoy aquí y no me voy. Esperanza llegó a la Ciudad de México en enero de 1943, continuó Carmen. Me escribía cartas. Decía que el productor la había metido en un estudio, que estaba tomando clases de actuación, que había conocido a gente importante. Una de sus cartas decía que había conocido a una actriz famosa, la más hermosa que había visto, una mujer que entraba a un cuarto y todo el mundo se callaba. Carmen miró a María. Era usted, señora Félix. Mi Esperanza la conoció en el estudio Quase Films. María sintió un escalofrío recorrer su espalda. 1943, Quase Films. El año de El Peñón de las Ánimas. El año en que su carrera realmente despegó. Había docenas de jóvenes aspirantes rondando los estudios en esa época. Docenas de caras jóvenes, llenas de esperanza, que desaparecían y reaparecían como fantasmas del sueño de ser estrellas. Esperanza, murmuró María, buscando en su memoria. ¿Esperanza Reyes? Carmen asintió frenéticamente. ¿La recuerda? María buscó en los archivos de su mente. 37 años atrás. Miles de rostros. Miles de nombres. Y entonces, como una fotografía emergiendo de un líquido revelador, apareció una imagen. Una muchacha joven. Delgada, morena, con ojos enormes que parecían contener toda la tristeza y toda la alegría del mundo al mismo tiempo. Una voz que cantaba en los pasillos de Quase Films mientras los técnicos paraban de trabajar solo para escucharla. La niña que cantaba, dijo María lentamente. La niña zapoteca que cantaba en los pasillos. Carmen empezó a llorar sin control. La recuerda. Después de 37 años, la recuerda. Claro que la recuerdo, dijo María. Tenía la voz más pura que he escuchado en mi vida. Y los ojos más tristes. El estudio entero estaba hipnotizado. 400 personas escuchando a una anciana contar la historia de su hija perdida. Paco Malgesto tenía los ojos húmedos.
Los técnicos habían dejado de hacer cualquier cosa que no fuera escuchar. En el control, el director susurraba a su equipo. Que todas las cámaras graben. Todas. No me importa si oficialmente estamos parados. Esto es irrepetible. Carmen continuó. Las cartas de esperanza fueron cambiando. Al principio estaban llenas de emoción, de ilusión. Pero después de unos meses, algo cambió. Las letras eran más cortas, más tristes. Decía que las cosas eran más difíciles de lo que pensaba. Que el productor le exigía cosas que no quería hacer. Que había hombres que le prometían papeles a cambio de favores. Que se sentía sola. El público murmuraba. Algunos bajaban la mirada. Otros apretaban las manos de quienes tenían al lado. Le escribí, dijo Carmen. Le dije que volviera. Que no necesitaba ser estrella. Que podía volver al pueblo, cantar en la iglesia, casarse con un buen hombre, vivir tranquila. Pero Esperanza no quiso volver. Me escribió una última carta en agosto de 1943. Decía que había conseguido un papel pequeño en una película. Que iba a aparecer en una escena con usted, señora Félix. Que estaba emocionada. Que por fin iba a cumplir su sueño. Después de esa carta, no supe nada más. Carmen sacó un pañuelo viejo y se limpió los ojos. Le escribí. No respondió. Le mandé telegramas. Nada. Viajé a la Ciudad de México. Fui al estudio. Me dijeron que no la conocían, que no había ninguna Esperanza Reyes en sus registros. Fui a la policía. Me dijeron que miles de jóvenes desaparecían en la ciudad, que no podían buscarlas a todas. Fui a la iglesia. Me dijeron que rezara. Carmen levantó la vista. 37 años, señora Félix. Llevo 37 años buscando a mi hija. Y lo único que tengo es esto. Abrió la bolsa de tela. Sacó un paquete envuelto en papel de periódico amarillento. Lo desenvolvió con manos temblorosas. Adentro había un sobre viejo, manchado, arrugado. Y dentro del sobre, 3 cosas. Una fotografía en blanco y negro de una joven morena con ojos enormes, sonriendo frente a un estudio de cine. Una carta, la última carta de Esperanza, con fecha de agosto de 1943. Y un recorte de periódico, viejo, casi desintegrado, de una página de sociales de 1943, donde en una esquina, borrosa, apenas visible, aparecía una foto del elenco de una película. Y en la esquina de esa foto, de pie junto a una mujer deslumbrante de vestido oscuro, había una joven pequeña, morena, con ojos enormes. María Félix y Esperanza Reyes. Juntas en una fotografía que el tiempo casi había borrado. María tomó la fotografía con manos que, por primera vez en años, temblaban visiblemente. La miró. Y entonces la recordó con una claridad dolorosa. La niña zapoteca. Esperanza. La que cantaba canciones tristes en los pasillos mientras los técnicos paraban a escucharla. La que siempre tenía frío. La que un día simplemente dejó de venir al estudio. María había preguntado por ella. Le dijeron que se había ido. Que se había regresado a su pueblo. Que no había aguantado la presión de la ciudad. María la había olvidado. Como se olvidan tantas cosas en una vida llena de películas, amores, guerras personales y batallas por sobrevivir en un mundo diseñado para devorar a los más débiles. Pero ahora, sosteniendo esa fotografía, el olvido se sentía como una traición. La recuerdo, dijo María. Su voz se quebró por primera vez en público en décadas. Y algo en el estudio cambió cuando eso pasó. Porque María Félix no se quebraba. María Félix era roca, era acero, era la mujer que había enfrentado a directores, presidentes, amantes y enemigos sin parpadear. Verla vulnerable era como ver una montaña temblar. Un día dejó de venir al estudio, continuó María. Pregunté. Me dijeron que se había ido. No pregunté más. Tenía una película que filmar, un matrimonio que sobrevivir, una carrera que construir. La olvidé.
María miró a Carmen a los ojos. Lo siento. Carmen negó con la cabeza. No fue su culpa. Usted no sabía. Nadie sabía. Nadie quiso saber. Pero por eso estoy aquí. Vine porque usted es la última persona que la vio. Usted es la última conexión que tengo con mi hija. Y necesitaba que alguien importante, alguien que el mundo escucha, supiera que Esperanza existió. Que no fue solo otra niña que desapareció. Que tenía nombre, tenía madre, tenía una voz que hacía llorar a la gente. María se puso de pie. Sus piernas temblaban, pero nadie lo notaba porque había aprendido a temblar sin que se viera, una habilidad que la vida le había exigido perfeccionar. Se dirigió a las cámaras. Sabía que, oficialmente paradas o no, estaban grabando. Y no le importaba. Esto es lo que no ven en la televisión, dijo María. Su voz llenó el estudio como agua llenando un vaso. Ven luces, ven vestidos, ven estrellas. Ven un mundo bonito donde todos sonríen y todo brilla. Pero detrás de esas luces hay sombras. Detrás de esos vestidos hay hambre. Detrás de esas estrellas hay miles de personas que vinieron a esta ciudad con un sueño y desaparecieron. Señaló a Carmen. Esta mujer viajó 14 horas en autobús. Tiene 83 años. Vino a buscar a su hija que desapareció hace 37 años. Y lo que encontró aquí, en este templo del entretenimiento, fue que dos hombres la arrastraran hacia la puerta como si fuera un perro callejero. María caminó hacia Ernesto Villanueva, que seguía parado al costado del escenario, deseando que la tierra lo tragara. Tú y todos los que están en ese control, dijo María señalando la cabina, deberían sentir vergüenza. No por sacarla. Entiendo que hay reglas. Entiendo que hay protocolos. Pero las reglas y los protocolos existen para proteger a la gente, no para aplastarla. Cuando tus protocolos lastiman a una anciana indefensa, tus protocolos están podridos. María regresó junto a Carmen. Tomó la fotografía de nuevo. La sostuvo en alto para que las cámaras la captaran. Esperanza Reyes, dijo con voz firme. Se llamaba Esperanza Reyes. Tenía 15 años cuando llegó a esta ciudad. Tenía una voz que habría llenado teatros. Desapareció en 1943. Su madre lleva 37 años buscándola. Alguien en este país tiene que saber algo. Alguien la vio. Alguien sabe qué pasó. Y esa persona tiene la obligación moral de hablar. María miró directamente a donde sabía que estaban las cámaras. No por mí, no por los ratings, no por el programa. Hablen por Carmen. Hablen por Esperanza. Hablen porque guardar silencio cuando se puede hablar es la peor forma de cobardía. El silencio que siguió duró 8 segundos completos. En televisión, 8 segundos de silencio son una eternidad. En la vida real, son el tiempo que tarda una verdad en asentarse en los huesos de quienes la escuchan. Paco Malgesto se acercó lentamente. Tenía los ojos rojos. 20 años en televisión, miles de entrevistas, millones de palabras dichas frente a una cámara, y nunca había experimentado nada remotamente parecido a lo que estaba viviendo. María, dijo con voz temblorosa, ¿qué necesitas que hagamos? María lo miró. Por primera vez en la noche, Paco vio algo en sus ojos que no era desafío ni desprecio ni superioridad. Era gratitud. Necesito que la escuchen, dijo María. Necesito que cuenten su historia. No mañana, no después, no cuando sea conveniente. Ahora. Paco asintió. Se giró hacia el control. Enciendan todo. Cámaras, luces, sonido. Estamos al aire. En el control, el director vaciló. Ernesto le dijo algo al oído. No podemos transmitir esto. No está aprobado. Los patrocinadores. El director lo miró. ¿Quieres ir tú a decirle a María Félix que no? Ernesto se quedó callado. El director tomó el micrófono. Todas las cámaras, enciendan. Luces a escenario. Sonido directo. Estamos grabando. Y así,
En un estudio de televisión diseñado para el espectáculo, para la fantasía, para el entretenimiento vacío, ocurrió algo real. Paco se sentó junto a Carmen. María se quedó de pie, ligeramente atrás, como una guardiana silenciosa. Doña Carmen, dijo Paco con una suavidad que sus compañeros nunca le habían escuchado, cuéntenos de Esperanza. Cuéntenos todo. Y Carmen habló. Habló durante 22 minutos ininterrumpidos. Contó de Esperanza bebé, como no dormía si no le cantaban. De Esperanza a los 5 años, persiguiendo mariposas en el campo mientras su padre las nombraba en zapoteco. De Esperanza a los 10, cantando en el coro de la iglesia con una voz que hacía que las viejas rezanderas levantaran la cabeza y se olvidaran de sus rosarios. De Esperanza a los 15, subiéndose al autobús hacia la Ciudad de México con un vestido nuevo y un sueño viejo. De las cartas que fueron cambiando de tono, de la ilusión al miedo. De la última carta, donde Esperanza decía que iba a aparecer en una película con María Félix y que por fin iba a ser alguien. Y del silencio que vino después. 37 años de silencio. 37 años de viajes a la Ciudad de México que no llevaban a ningún lado. 37 años de puertas cerradas, de funcionarios indiferentes, de policías que decían ya no podemos hacer nada, señora. 37 años de buscar a una hija en una ciudad que se la había tragado sin dejar rastro. Cuando Carmen terminó, no había una sola persona en el estudio con los ojos secos. Los técnicos lloraban. Los camarógrafos lloraban. Paco Malgesto lloraba abiertamente, sin intentar esconderlo. Incluso los 2 guardias de seguridad que habían arrastrado a Carmen estaban al fondo del estudio, con los ojos fijos en el piso, las manos temblando, probablemente pensando en sus propias madres, en sus propias abuelas, en lo que habían hecho a una mujer que podría haber sido cualquiera de ellas. María no lloró. No donde la gente pudiera verla. Pero algo en su postura había cambiado. Algo en la forma en que sostenía sus manos detrás de la espalda, como para que nadie viera que también temblaban. Carmen, dijo María cuando el silencio se volvió insoportable. Quiero que sepas algo. Tu hija tenía talento. No era una niña más buscando ser estrella. Tenía algo genuino, algo que no se puede fabricar ni comprar. Yo la vi cantar en los pasillos de Coasa Films y paré lo que estaba haciendo para escucharla. Yo, que nunca paraba por nadie. Carmen apretó la fotografía contra su pecho. Entonces era real. No me lo inventé. No era solo una madre viendo cosas donde no las hay. Era real, confirmó María. Y lo que le hayan hecho, lo que haya pasado con ella, no borró eso. Nada borra el talento. Nada borra que existió y que fue especial. María se dirigió nuevamente a las cámaras. Su voz había recuperado la fuerza de siempre, pero ahora esa fuerza estaba cargada de algo diferente. No era desafío. Era propósito. Quiero que todos los que están viendo esto escuchen bien. Esta mujer no va a salir de este estudio con las manos vacías. Esta mujer merece respuestas. Y yo voy a asegurarme de que las tenga. Se dirigió a Ernesto Villanueva. Tú, productor. ¿Televisa tiene archivos de 1943? Ernesto tartamudeó. No lo sé con certeza. Tal vez en los archivos históricos del cine mexicano, en la Cineteca. Entonces mañana a primera hora vas a la Cineteca, al sindicato de actores, a los archivos de Clasa Films, a donde sea necesario, y vas a buscar el nombre de Esperanza Reyes. Señora Félix, eso fue hace 37 años. Los registros. No me importa si fue hace 100 años, interrumpió María. Busca. Y si tú no puedes encontrar nada, yo voy a hablar personalmente con cada persona viva que haya trabajado en Coasa Films en 1943. No me importa si tengo que tocar 500 puertas. ¿Alguien sabe algo? María miró a Paco. Y tú, Paco, vas a poner un anuncio en este programa. Un anuncio público pidiendo información sobre Esperanza Reyes. Si alguien la vio, si alguien sabe algo, que llame. Que escriba. Que hable. Paco asintió sin vacilar. Hecho. Considéralo hecho.
María se inclinó hacia Carmen. La tomó de las manos. Te prometo algo, Carmen. No sé si vamos a encontrar a Esperanza. No puedo prometerte eso. Pero puedo prometerte que su nombre no va a desaparecer otra vez. Desde hoy, todo México va a saber quién fue Esperanza Reyes. Carmen la miró. En sus ojos había algo que no había tenido en 37 años. Esperanza, la otra Esperanza, la que se deletrea con minúscula pero se siente con el alma entera. Gracias, susurró. Es todo lo que quería. Que a alguien escuchara. Que a alguien le importara. María la abrazó. Ahí, en el escenario, bajo las luces, frente a las cámaras, María Félix, la mujer que supuestamente no mostraba debilidad, abrazó a una anciana desconocida de Oaxaca como si fueran familia. Porque en ese momento, lo eran. Los días siguientes fueron un torbellino. La grabación del especial Noche de Estrellas se completó esa misma noche, pero nadie recuerda los otros segmentos. Nadie recuerda al cantante, al comediante, a los otros invitados. Lo único que México recordó fue a María Félix deteniendo el show, a Carmen contando su historia, y a una niña llamada Esperanza que desapareció en 1943. La historia explotó en los periódicos. María Félix detiene programa para defender a anciana. La doña hace llorar a México. ¿Quién es Esperanza Reyes? Buscamos juntos. Las llamadas no paraban. Televisa abrió una línea telefónica dedicada. En las primeras 48 horas recibieron más de 3.000 llamadas. La mayoría eran de personas que querían ayudar, que querían donar dinero para Carmen, que querían compartir sus propias historias de familiares desaparecidos. Algunas llamadas eran de personas que creían haber visto Esperanza, en Guadalajara en los años 50, en Monterrey en los 60, en un pueblo de Veracruz. Pistas vagas, dolorosas, que llevaban a callejones sin salida. Pero también hubo una llamada diferente. 3 días después de la grabación, un hombre llamó a la línea. Su voz era vieja, temblorosa, nerviosa. No quiso dar su nombre. Dijo que había trabajado como asistente de producción en Plaza Films en 1943. Dijo que recordaba a Esperanza Reyes. Dijo que sabía lo que había pasado. Y dijo que necesitaba hablar con alguien de confianza antes de decir cualquier cosa más. La producción contactó a María. María no dudó. Yo hablo con él. Dame el número. La conversación duró 2 horas. Lo que María escuchó la dejó temblando de furia. El hombre, que se identificó solo como don Rafael, contó una historia que arrancaba las entrañas. Esperanza no se fue del estudio voluntariamente. Fue sacada después de rechazar las propuestas de un productor poderoso, un hombre cuyo nombre don Rafael no quiso decir por teléfono, pero que María reconoció por las descripciones. Un hombre que usaba su posición para aprovecharse de jóvenes aspirantes. Esperanza dijo que no y como castigo, el productor se aseguró de que ningún estudio en México la contratara. La puso en una lista negra invisible, el tipo de lista que no existía oficialmente pero que todos en la industria conocían y respetaban. Esperanza intentó sobrevivir en la Ciudad de México durante meses. Trabajó como empleada doméstica, como costurera, como vendedora ambulante. Pero la ciudad era dura con una joven indígena sin conexiones y sin dinero. Don Rafael la vio por última vez en diciembre de 1943, vendiendo tamales en una esquina de la colonia Guerrero. Estaba delgada, triste, con los ojos apagados. Él quiso ayudarla, pero tenía miedo del productor. Tenía miedo de perder su propio trabajo. No hizo nada. La vio ahí parada en el frío con su canasta de tamales y siguió caminando. 37 años y la imagen no lo había dejado dormir. Cuando María colgó, llamó a Carmen. Tengo información. No toda es buena. Pero es algo. Carmen escuchó en silencio mientras María le contaba. Al final solo preguntó, ¿está viva? No lo sé, respondió María con honestidad brutal. Pero ahora sé qué buscar. Y sé a quién buscar. La siguiente semana, María hizo algo que pocos conocen.
canceló todos sus compromisos sociales, rechazó 3 invitaciones a eventos de gala y dedicó cada hora de cada día a buscar a Esperanza Reyes. Usó su red de contactos, que era inmensa. Habló con actores, directores, técnicos, maquillistas, vestuaristas, todos los que habían trabajado en la industria del cine en los años 40. Cada conversación era la misma pregunta. ¿Recuerdas a una joven zapoteca llamada Esperanza Reyes? Clasa Films. 1943, la mayoría no la recordaba. Pero algunos sí. Un maquillista retirado recordaba a una chica con voz bonita que desapareció de repente. Una vestuarista recordaba haber visto a una joven llorando en un pasillo después de salir de la oficina de un productor. Un camarógrafo recordaba que alguien le dijo: no preguntes por esa chica, ya no viene. Piezas de un rompecabezas que María armaba con paciencia y furia. Mientras tanto, la historia pública seguía creciendo. El programa Noche de Estrellas se transmitió el 24 de diciembre de 1979. Contra todo pronóstico, Televisa decidió incluir la escena completa de María y Carmen. No por bondad. Por ratings. Sabían que esa escena era oro televisivo. Y lo fue. El especial rompió récords de audiencia. 45 millones de espectadores. El momento de María y Carmen fue tendencia en cada periódico, en cada revista, en cada conversación de cada mesa de cada hogar mexicano durante semanas. Las cartas llegaban por miles a Televisa. Dirigidas a Carmen, a María, al programa. Personas contando sus propias historias de familiares desaparecidos. Madres buscando hijos. Hijos buscando padres. Un país entero descubriendo que la desaparición de personas no era solo un tema político, sino una herida familiar que millones compartían en silencio. En enero de 1980, María recibió una llamada que lo cambió todo. Era de una mujer en Puebla. Tenía 72 años. Se llamaba Rosario y trabajaba como enfermera retirada en un asilo de ancianos en las afueras de Puebla. Había visto el programa. Había visto la fotografía de Esperanza. Y había reconocido a alguien. Señora Félix, dijo Rosario con voz temblorosa, creo que la mujer que buscan está aquí. En mi asilo. Se llama Esperanza. No tiene apellido registrado. Llegó hace 20 años. Nadie sabe de dónde viene. Nunca habla de su pasado. Pero canta. Canta canciones en un idioma que no entendemos. Canciones tristes, hermosas. Y tiene unos ojos que dan ganas de llorar solo con verlos. María sintió que el corazón se le detenía. ¿Puede ir a verla? Mañana, respondió María. Mañana estaré ahí. Pero antes necesito preparar a Carmen. Si es ella, si realmente es Esperanza, no puedo llevar a su madre sin estar segura. El shock podría matarla. María llamó a Carmen. Carmen, necesito que me esperes. Tengo una pista. No quiero que te ilusiones, pero es la pista más fuerte que hemos tenido. Carmen lloró en el teléfono durante 5 minutos sin poder hablar. Cuando finalmente pudo, dijo algo que María nunca olvidaría. Aunque no sea ella, ya usted me devolvió algo que había perdido. Me devolvió la fe en que a alguien le importa. Al día siguiente, María viajó a Puebla en su auto particular. No quiso publicidad, no quiso cámaras, no quiso acompañantes excepto Lupita. Llegaron al asilo a las 10 de la mañana. Era un edificio modesto, limpio pero triste, como todos los asilos. Olía a desinfectante y a soledad. Rosario las recibió en la puerta. Nerviosa, emocionada. Señora Félix, gracias por venir. No estaba segura de que vendría. Le dije que vendría, respondió María. Yo no prometo cosas que no cumplo. Rosario las llevó por un pasillo largo. Puertas idénticas a ambos lados. Detrás de cada una vida olvidada. Se detuvieron frente a la habitación 14. Está aquí dentro, dijo Rosario. Le dije que tenía visitas. No preguntó de quién. Nunca pregunta nada. Está en un mundo suyo.
María respiró profundo. Lupita vio algo que casi nunca veía. María estaba nerviosa. La mujer que había enfrentado a presidentes, que había rechazado a reyes, que había destruido egos con una mirada, estaba nerviosa frente a la puerta de una habitación en un asilo de Puebla. Rosario abrió la puerta. La habitación era pequeña. Una cama, una silla, una ventana que daba a un jardín descuidado. Sentada junto a la ventana, de espaldas a la puerta, había una mujer. Delgada, pequeña, con cabello largo, completamente blanco, peinado en una trenza que le llegaba a la cintura. Estaba cantando. Bajito, casi inaudible. Una melodía que subía y bajaba como el viento entre montañas. Una melodía en zapoteco. María la escuchó y el mundo se detuvo. Conocía esa melodía. La había escuchado 37 años atrás en los pasillos de Clase Films. La misma melodía que hacía que los técnicos dejaran de trabajar para escuchar. Los mismos intervalos, el mismo ritmo, la misma tristeza profunda y bella. Esperanza, dijo María suavemente. La mujer dejó de cantar. No se movió inmediatamente. Hubo una pausa de 5 segundos que pareció contener toda una vida. Luego, lentamente, giró la cabeza. Sus ojos eran los mismos. Más viejos, más cansados, rodeados de arrugas y cataratas, pero los mismos. Ojos enormes, negros, profundos como pozos de agua dulce. Ojos que María había visto una sola vez, 37 años atrás, y que había recordado en un estudio de televisión gracias a una anciana con una bolsa de tela. Esperanza miró a María. La reconoció. A pesar de los años, a pesar de la distancia, a pesar de todo lo que la vida les había hecho a ambas, la reconoció. La señora de las películas, susurró Esperanza. Su voz era rasposa, gastada, pero la melodía seguía ahí, escondida en cada sílaba. La señora bonita que me escuchó cantar. María se acercó. Se arrodilló frente a ella. La mujer más famosa de México, de rodillas frente a una anciana olvidada en un asilo de Puebla. La encontramos, dijo María. O más bien, tu madre te encontró. Al escuchar la palabra madre, algo se rompió en Esperanza. Una presa que había contenido 37 años de dolor, de abandono, de olvido, de una vida que no fue la que soñó. Empezó a llorar con un sonido que María nunca olvidaría. No era llanto. Era el sonido de alguien regresando de entre los muertos. Mi mamá, repitió Esperanza. ¿Mi mamá está viva? Está viva, dijo María. Y te ha buscado cada día de estos 37 años. Nunca dejó de buscarte. Nunca. El reencuentro ocurrió 5 días después en la Ciudad de México. María lo organizó personalmente. No en un estudio, no frente a cámaras. En su propia casa, en la colonia Polanco. Una casa llena de arte, de lujo, de recuerdos de una vida extraordinaria. Pero ese día, toda esa grandeza se empequeñeció frente a lo que ocurrió en la sala. Carmen llegó primero. María la había mandado traer desde Oaxaca en un auto con chofer. Carmen entró a la casa de María con los ojos como platos, mirando las pinturas, las esculturas, las joyas, pero sin ver nada de eso realmente. Solo buscaba una cara. Siéntate, Carmen, le dijo María. Todavía no llega. Carmen se sentó en el borde de un sillón que valía más que su casa entera, sin notarlo. 20 minutos después, otro auto llegó. Lupita fue a abrir. Y por la puerta entró Esperanza. Caminaba despacio, apoyada en un bastón. Su trenza blanca caía por su espalda como una cascada de nieve. Sus ojos buscaban algo que no se atrevía a creer que encontraría. Carmen se puso de pie. Las dos mujeres se miraron a través de la sala. 37 años de distancia comprimidos en 10 metros de alfombra persa. Carmen reconoció los ojos. Los mismos ojos de la niña que perseguía mariposas en el campo. Los mismos ojos de la joven que se subió a un autobús con un sueño y un vestido nuevo. Mi Esperanza, dijo Carmen. Su voz era apenas un hilo. Mamá, respondió Esperanza.
Y corrieron. O lo que dos ancianas con huesos frágiles y corazones destrozados pueden llamar correr. Se encontraron a mitad de la sala y se abrazaron con una fuerza que desafiaba la fragilidad de sus cuerpos. Se abrazaron y no se soltaron. 10 minutos. 15, 20. No se soltaron. María observaba desde un rincón. Lupita le acercó un pañuelo. María lo tomó sin mirarla. Se secó los ojos con un gesto rápido, casi furioso, como si las lágrimas fueran un enemigo que no debía verla débil. Pero ahí estaban. Las lágrimas de María Félix cayendo en silencio mientras dos mujeres se reencontraban en su sala después de 37 años. Cuando finalmente se separaron, Carmen tomó la cara de Esperanza entre sus manos. La estudió como solo una madre puede estudiar a su hija. Cada arruga, cada cana, cada cicatriz del tiempo. «Estás vieja», dijo Carmen. «Tú también, mamá», respondió Esperanza. Y las dos rieron. Una risa rota, mojada, imperfecta. La risa más hermosa que María había escuchado en su vida. Más hermosa que cualquier orquesta, que cualquier ovación, que cualquier aplauso. La risa de dos personas que se habían perdido y se habían encontrado. Esperanza contó su historia ese día. No toda. Algunas partes las contaría después, poco a poco, durante meses, como quien saca astillas de una herida vieja. Pero lo esencial lo dijo esa tarde. Después de que la pusieron en la lista negra, Esperanza había sobrevivido en la Ciudad de México haciendo trabajos que no le dejaban dinero ni dignidad. Había vivido en cuartos de azotea, en vecindades miserables, en la calle durante algunos periodos. Nunca volvió a cantar profesionalmente. El productor que la había destruido se aseguró de que nadie la contratara, y eventualmente, el miedo a ese hombre se convirtió en miedo a todo. Miedo a volver a intentar. Miedo a ser rechazada. Miedo a existir. No le escribió a su madre porque sentía vergüenza. Había fracasado. Había salido del pueblo con promesas de ser estrella y se había convertido en nadie. No podía soportar que su madre lo supiera. Prefirió desaparecer. En los años 60, un trabajador social la encontró viviendo en la calle y la llevó al asilo en Puebla. Le dieron una cama, comida, un techo. Y ahí se quedó. 20 años sin nombre real, sin historia, sin conexión con nadie. Cantando canciones zapotecas junto a una ventana mientras el mundo la olvidaba. María escuchó todo sin interrumpir. Cuando Esperanza terminó, María habló con una voz que tenía el peso de una sentencia. ¿El productor sigue vivo? Esperanza bajó la mirada. No lo sé. María se levantó. Lo averiguaré. Lupita, tráeme el teléfono. Lo que pasó después es conocido a medias por quienes siguieron la historia. María investigó. Encontró que el productor había muerto en 1971, pero su legado de abuso había dejado decenas de víctimas. María recopiló testimonios. Habló con mujeres que habían sufrido experiencias similares a las de Esperanza. Algunas accedieron a hablar públicamente. Otras no, y María respetó su silencio. Pero la información llegó a los periódicos. Un reportaje extenso se publicó en Excelsior en febrero de 1980. El título decía, «El sistema que devora jóvenes, las desaparecidas de la industria del cine mexicano». El reportaje citaba el caso de Esperanza Reyes como ejemplo, pero incluía otros 12 casos documentados de jóvenes aspirantes que habían sido explotadas, amenazadas o destruidas por productores en los años 40 y 50. La industria del cine se sacudió. Hubo negaciones, amenazas legales, comunicados oficiales diciendo que todo era cosa del pasado. Pero las semillas estaban plantadas. La conversación había empezado. Y todo había comenzado con un grito de 2 segundos en un estudio de televisión y con una mujer que se negó a mirar hacia otro lado. Los meses que siguieron fueron transformadores. Carmen y Esperanza vivieron juntas los últimos años de sus vidas. María les consiguió una casa pequeña pero digna en la Ciudad de México. Pagó los gastos médicos de ambas de su propio bolsillo, sin publicidad, sin comunicados, sin que nadie lo supiera excepto Lupita. Una vez al mes,
María visitaba a Carmen y Esperanza. Llegaba en su auto, sin avisar, se sentaba en la sala modesta y escuchaba a Esperanza cantar. A veces pedía canciones específicas. «Canta la de las mariposas», le decía. Esperanza cantaba y María cerraba los ojos. Lupita una vez le preguntó por qué iba tan seguido. «Porque cuando era joven y Esperanza cantaba en los pasillos de Clase Films, yo debía haberla protegido», respondió María. «Era una niña perdida en un mundo de lobos y yo estaba tan ocupada sobreviviendo mis propias batallas que no la vi. No voy a cometer ese error otra vez». El programa Noche de Estrellas tuvo consecuencias inesperadas para Televisa. Los anunciantes, lejos de retirarse como Ernesto Villanueva había temido, aumentaron su inversión. La audiencia quería más historias como la de Carmen. Querían televisión real, no fabricada. Televisa, siempre atenta al dinero, creó un segmento especial dentro de sus programas. Historias que importan, lo llamaron. Presentaba casos de personas buscando familiares perdidos. En los primeros 6 meses, el segmento reunió a 23 familias. No era suficiente, pero era algo. Y todo había nacido de un grito en un estudio y de una mujer que se puso de pie. Los 2 guardias de seguridad que habían arrastrado a Carmen fueron despedidos una semana después del incidente. No por orden de María, ella nunca pidió que los despidieran. Fue decisión de Televisa cuando la presión pública se volvió insostenible. Uno de ellos, Alejandro Mendoza, dio una entrevista a un periódico local meses después. «No dormí durante semanas después de esa noche», confesó. «Sigo viendo los ojos de esa señora. Sigo escuchando su grito. Yo solo cumplía órdenes. Ese era mi trabajo. Pero las órdenes no borran el daño. No borran que lastimé a una abuelita que solo quería hablar con alguien». El otro guardia, Eduardo Ramírez, nunca habló públicamente. Pero se supo que dejó la seguridad privada y se convirtió en trabajador social en un albergue para ancianos en Iztapalapa. Pasó el resto de su carrera cuidando a personas mayores. Nunca dijo que fue por lo que pasó esa noche, pero quienes lo conocían sabían la conexión. Ernesto Villanueva, el productor que había ordenado sacar a Carmen, tuvo un destino diferente. Siguió trabajando en Televisa durante años, pero su reputación nunca se recuperó del todo. En la industria lo conocían como el hombre al que María Félix humilló en su propio estudio. Intentó contar su versión de los hechos en varias entrevistas. «Yo solo seguía los protocolos de seguridad», decía. Cualquier productor habría hecho lo mismo. Pero nadie le creía completamente, porque todos habían visto las marcas en los brazos de Carmen. Esas marcas moradas que las cámaras habían capturado y que los periódicos habían publicado en primera plana. Las marcas que no dejaban espacio para justificaciones. En 1985, durante los terremotos que devastaron la Ciudad de México, Ernesto fue uno de los productores que organizó las transmisiones de emergencia de Televisa. Trabajó 72 horas seguidas coordinando cobertura, información para los damnificados, líneas de ayuda. Un periodista le preguntó por qué estaba tan comprometido. «Porque una vez dejé que sacaran a una anciana de un estudio y no hice nada para impedirlo», respondió Ernesto. «Y desde entonces, cada vez que puedo hacer algo por alguien vulnerable, lo hago. No compensa lo que pasó, pero es lo único que tengo». La historia de María y Carmen tuvo un impacto más profundo del que cualquiera imaginó. En los años siguientes, organizaciones de búsqueda de personas desaparecidas citaron el caso como un momento de inflexión en la conciencia pública. Una socióloga de la UNAM escribió un ensayo en 1983 titulado El grito de Carmen. Como un momento de televisión cambió la conversación sobre las personas desaparecidas en México. El ensayo argumentaba que antes de esa noche, la desaparición de personas se veía como un tema puramente político, ligado a la guerra sucia del gobierno contra disidentes. Después de Carmen, México entendió que la desaparición era también un fenómeno social, familiar, cotidiano. Miles de madres buscando hijos. Miles de familias rotas por la ausencia. Miles de historias como la de Esperanza, personas tragadas por la ciudad, por la pobreza, por el sistema, por el silencio. En 1984, Carmen Reyes murió a los 88 años. Murió dormida,
en la casa que María le había conseguido, con Esperanza dormida a su lado. Cuando María recibió la noticia, no habló durante una hora entera. Se quedó sentada en su sala, mirando una fotografía que Carmen le había regalado. Era la fotografía de Clasa Films, la misma que Carmen había cargado durante 37 años. María Félix y Esperanza Reyes, juntas en 1943, sin saber que esa imagen sería el hilo que uniría sus vidas décadas después. En el funeral de Carmen, pequeño, modesto, en una iglesia del barrio, María apareció sin avisar. Se sentó en la última banca, como Carmen se había sentado en la última fila de aquel estudio. Nadie la reconoció al principio. Llevaba ropa discreta, sin joyas, sin maquillaje. Cuando los vecinos finalmente se dieron cuenta de quién era, empezaron a murmurar. Pero María levantó un dedo y pidió silencio. Estoy aquí como amiga, no como personaje público. Por favor. Y la dejaron en paz. Después de la misa, María se acercó al ataúd de Carmen. Se inclinó y susurró algo que solo Lupita, parada a 2 metros, logró escuchar parcialmente. Años después, Lupita contó que María dijo algo como, cumplí mi promesa, Carmen. Ahora descansa. Esperanza sobrevivió a su madre por 7 años. Murió en 1991, a los 64 años. Los últimos años de su vida fueron los más tranquilos que había conocido. Cantaba en el coro de su iglesia. Los vecinos la conocían como la señora de las canciones bonitas. Nadie sabía su historia completa excepto las personas cercanas, y Esperanza prefería que fuera así. No quiero ser la joven que desapareció, le dijo una vez a María. Quiero ser la mujer que encontró a su madre. María asintió. Entonces eso es lo que serás. Cuando Esperanza murió, María envió un arreglo de flores blancas al funeral. Con una tarjeta que decía, para la voz más pura que escuché. Descansa, Esperanza. Tu canción nunca se olvidará. MF. Pero hay algo que nadie supo hasta mucho después, un detalle que cambia la forma en que toda esta historia se entiende. En 2003, un año después de la muerte de María Félix, Lupita concedió una entrevista a una revista cultural. Era una de las pocas entrevistas que daría antes de su propia muerte. El periodista le preguntó sobre la historia de Carmen y Esperanza. Lupita, ya anciana, con la memoria selectivamente intacta para las cosas que importaban, contó algo que María nunca había revelado. «Sabe algo que nadie sabe», dijo Lupita. La noche antes de ir al programa Noche de Estrellas, doña María recibió una carta. El periodista se inclinó. ¿Una carta de quién? De una mujer que no firmó con nombre. Solo decía que era. El periodista se quedó en silencio. ¿Está diciendo que María Félix sabía? Lupita sonrió con esa sonrisa triste de quien guarda secretos que pesan. Sabía que alguien intentaría llegar a ella. No sabía quién exactamente, ni cuándo, ni cómo. Pero cuando vio a esa anciana siendo arrastrada por los guardias, no se sorprendió. Se puso de pie porque ya había decidido ponerse de pie. La noche anterior, leyendo esa carta, ya había decidido que si esa mujer aparecía, ella la protegería. Entonces, ¿el momento no fue espontáneo?, preguntó el periodista. Lupita lo miró con una expresión idéntica a la que María usaba cuando alguien hacía una pregunta tonta. La emoción fue real, respondió Lupita. Cada lágrima, cada palabra, cada abrazo fue real. Lo que no fue espontáneo fue la decisión de actuar. María Félix nunca fue espontánea. Era una estratega. Sabía que los momentos espontáneos en televisión son poderosos. Pero los momentos planeados que parecen espontáneos son imparables. Hizo una pausa. Ella sabía que si detenía el show, si hacía una escena, si confrontaba a la producción frente a las cámaras, la historia de esa mujer llegaría a millones de personas. Y eso es lo que quería. No quería un momento bonito de televisión. Quería que México entero escuchara a una madre buscando a su hija. Y funcionó. El periodista preguntó una última cosa. ¿Cree que María se sentía culpable? Por no haber protegido a Esperanza en 1943.
Lupita tardó en responder. Nunca usó la palabra culpa, dijo finalmente. Pero la noche que volvimos del asilo en Puebla, después de encontrar a Esperanza, doña María se encerró en su habitación. La escuché llorar durante horas. Y doña María no lloraba por culpa. Lloraba por injusticia. Lloraba porque el mundo estaba roto y ella, con toda su fama, su belleza, su poder, no había podido evitar que una niña fuera destruida a 50 metros de donde ella filmaba una película. Lupita se secó los ojos. Esa fue la herida que nunca sanó. No la culpa de no haber actuado. La furia de vivir en un mundo donde esas cosas pasan y la mayoría mira hacia otro lado. La revelación de Lupita cambió la percepción de aquella noche de 1979. Para algunos, saber que María tenía información previa la hacía menos heroica. Calculó todo, dijeron los escépticos. Fue un show dentro del show. Pero para quienes entendían a María Félix, la revelación la hacía más admirable. Porque significaba que María no había actuado por impulso. Había elegido. Había leído una carta de una desconocida, había sentido la urgencia de esa madre, había decidido que usaría su poder, su fama, su plataforma, para dar voz a alguien que no tenía voz. Y había ejecutado esa decisión con la precisión de una actriz que había pasado 40 años dominando el arte de la presencia. No fue impulso. Fue intención. Y la intención, cuando viene acompañada de acción, es la forma más pura de valentía. Hoy, más de 40 años después de esa noche en el Estudio 5 de Televisa, la historia sigue viva. Se cuenta en escuelas de periodismo como ejemplo de televisión que trasciende el entretenimiento. Se estudia en cursos de comunicación como caso de uso del poder mediático para el bien social. Se menciona en organizaciones de derechos humanos como un momento que ayudó a visibilizar el problema de las personas desaparecidas en México. Y se recuerda, sobre todo, como un momento en que una mujer poderosa eligió usar su poder para proteger a alguien débil. No para impresionar. No para ganar aplausos. No para construir una imagen. Sino porque era lo correcto. Porque una anciana estaba siendo lastimada y María Félix no podía mirar hacia otro lado. Porque 37 años de silencio merecían al menos 14 minutos de verdad. María Félix hizo muchas cosas en su vida. Filmó docenas de películas. Rechazó a millonarios. Cenó con presidentes. Destruyó egos con una sola frase. Fue un icono de belleza, de poder, de estilo durante más de medio siglo. Pero cuando la gente que estuvo esa noche en el Estudio 5 recuerda a María Félix, no recuerdan a la actriz, no recuerdan a la diva, no recuerdan a la doña. Recuerdan a la mujer que se puso de pie. La mujer que bajó de un escenario para defender a una anciana. La mujer que dijo paren todo con una voz que no admitía negociación. La mujer que se arrodilló frente a una desconocida en un asilo de Puebla y le dijo tu madre te ha buscado cada día durante 37 años. Eso es más que fama. Eso es más que belleza. Eso es más que poder. Eso es humanidad. La misma humanidad que María Félix mostró toda su vida, no siempre de forma perfecta, no siempre en el momento correcto, pero siempre con una intensidad que la hacía diferente a todas las demás. Porque María Félix no era perfecta. Era valiente. Y como ella misma dijo alguna vez en un estacionamiento oscuro después de una batalla pública, perfecta es no tener miedo, valiente es tener miedo y hacerlo de todos modos. Esa noche de noviembre de 1979, María tuvo miedo. Miedo de confrontar a la producción, de arruinar su relación con Televisa, de exponerse públicamente, de abrir una herida que 37 años de silencio habían intentado cerrar. Pero lo hizo de todos modos. Y dos mujeres que se habían perdido en la inmensidad de un país injusto se encontraron gracias a ella. Gracias a un grito de 2 segundos. Gracias a una mujer que se negó a mirar hacia otro lado. Gracias a María Félix. La leyenda que, cuando más importaba, fue simplemente humana. Hay un detalle final que casi nadie conoce. Cuando María Félix murió el 8 de abril de 2002, entre sus posesiones personales, entre las joyas de Cartier y los vestidos de Dior y las pinturas de Diego Rivera, encontraron una caja pequeña de madera.
Adentro había 3 cosas. La fotografía de Clasa Films de 1943, con María y Esperanza juntas, ya amarillenta y frágil. La carta que Carmen le envió antes de aquella noche en el estudio, la carta sin firma, la carta que lo empezó todo. Y una grabación en casete, vieja, con una etiqueta escrita a mano por la propia María que decía, Esperanza canta. Última vez. 1990 y Lupita contó que María a veces, en las noches de soledad, ponía ese casete y escuchaba. Se sentaba en su sala rodeada de arte y lujo y escuchaba a Esperanza cantar canciones zapotecas con una voz que el tiempo había gastado pero no había podido destruir. Y lloraba. En privado. Como lloran las leyendas. Porque eso es lo que las leyendas hacen. Lloran en privado por las batallas que ganaron y por las que llegaron demasiado tarde. Pero en público, son inquebrantables. Y dejan marcas en el mundo que ningún tiempo puede borrar. 400 personas vieron a María Félix esa noche de 1979. Pero lo que vieron no fue solo a una estrella defendiendo a una anciana. Vieron lo que todos queremos ser. Alguien que cuando ve una injusticia no mira hacia otro lado. Alguien que usa su voz cuando otros eligen el silencio. Alguien que se pone de pie cuando sentarse es más fácil. ¿Alguna vez viste una injusticia y no hiciste nada? ¿Alguna vez quisiste defender a alguien y el miedo te detuvo? Cuéntamelo en los comentarios. Porque las historias de valentía no terminan con María Félix. Empiezan con cada persona que decide que el silencio no es una opción. Y si esta historia te hizo sentir algo, suscríbete. Porque las leyendas nunca mueren. Solo esperan ser contadas otra vez.